Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en su canal América Digital News TV, donde entrevistamos a los líderes de los negocios y la tecnología en Latinoamérica. Hoy día vamos a hablar de Analytics para mejorar tu negocio. Vamos a ver tendencias, vamos a ver estudio de casos, vamos a ver aplicaciones y todo con una empresa que lleva más de 30 años desarrollando procesos en Latinoamérica, siempre con el foco en el Customer Experience. Para esto estamos con Alfredo Oyarzún, Product Manager en Sixbell. Alfredo, muy bienvenido a tu canal. Hola, muchas gracias. Gracias a ti por atender nuestro interés de querer compartir con nuestra audiencia estos temas interesantes de Analytics. Y eso es la primera pregunta que quería hacerte. Era, ¿cuáles son las principales tendencias que tú ves en Analytics? Bueno, en general, mira, las tendencias, como que todos los expertos coinciden, o sea, todo lo que es el manejo de la analítica a través de la inteligencia artificial, haciendo modelos, entendiendo lo que está pasando, básicamente para poder mejorar los productos y servicios y, en general, poder ser más competitivos realmente. Y yo diría que otra tendencia como súper relevante hoy en día es que todas las empresas, sobre todo las grandes, ¿no es cierto?, las grandes instituciones como bancos, las empresas de telecomunicaciones y todo tipo de empresas financieras, etcétera, están tratando de tener áreas específicas de data analytics, ¿ya? Y eso se está convirtiendo en una tendencia. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos el año pasado, hace algunos años atrás, digamos el 2012, habían como el 10% de empresas que tenían estas áreas. Hoy en día del orden del 70% tienen este tipo de áreas, y en Latinoamérica estamos viendo la misma tendencia, ¿ya? Por lo tanto, el análisis de los datos y crear modelos y basarse en tecnologías que se apoyan en la inteligencia artificial realmente se está convirtiendo en algo que está transformándose en cómo mejorar los negocios y hacerlos más competitivos. Google tiene una frase: Data beats opinion. La data siempre más importante que las opiniones de los expertos. Cuéntanos, Alfredo, ¿en qué consiste aplicar Analytics al negocio? Yo creo que en este contexto es súper importante, como lo dijo el experto Jack Welch de General Electric, que primero existen, o sea, para él, y a mí me gusta mucho la frase, que existen solo dos fuentes de ventajas competitivas. Una es aprender de tus clientes antes que la competencia, ¿ya? Y si aprendemos de los clientes antes de la competencia, podemos transformar eso en conocimiento, ese aprendizaje que se transforme realmente en un conocimiento. Y la segunda es poder aplicar este conocimiento también para realizar acciones que mejoren tus productos y servicios también antes que la competencia, ¿ya? Y esas dos ventajas o fuentes de ventajas competitivas son básicas. Y eso es lo que te permite el Analytics, básicamente. Sin el Analytics, hoy en día, con la hipercompetitividad del mundo moderno, tú estás ciego prácticamente. Mencionaste una empresa muy grande que está en muchos negocios. ¿Qué tipo de empresas pueden aplicar Analytics? Mira, realmente son todo tipo de empresas, sobre todo aquellas obviamente que están en negocios o en industrias altamente competitivas y por lo tanto necesitan diferenciarse, necesitan aprender antes que su competencia y sacar nuevos productos en forma ágil o nuevos servicios que los diferencien de la competencia y que al final entiendan mucho mejor a sus usuarios y a sus clientes, ¿ya? Y ahí están los bancos, están las compañías de telecomunicaciones, están las FP, ¿por qué no?, las ISAPRES, o todo tipo de empresas financieras, la industria también. O sea, la verdad que no existe restricción para sacarle el jugo a aprender de los datos, a hacer modelos y realmente
mejorar lo que estamos haciendo de cara a los clientes. Aprender y aplicar, dijiste antes. Vamos a la parte interesante, cómo aplicar, cómo implementar. ¿Cuáles son los principales casos de uso que están desarrollando? Bueno, en este contexto, fíjate que en el fondo es un proceso esto de tener los datos que tienen las empresas, a sumarle, digamos, información asociada, que normalmente se le llama metadata, transformarlo en conocimiento y después aplicar accionables. Y los accionables nosotros los llevamos a distintos ámbitos, ¿ya? Y casos de uso, por ejemplo, en aumentar los ingresos de las compañías, ¿ya? Aumentar las ventas y por eso podemos analizar todo su proceso de venta, que normalmente le llamamos la cascada de venta, o sea, en el proceso de partir, digamos, un mercado objetivo que se define hasta llegar a concretar, ¿no es cierto? Hay un porcentaje mucho menor el que se llega a concretar, ¿no es cierto? Y cómo ese volumen lo podemos aumentar. O la cobranza, ¿no es cierto? Que hoy en día también se torna un punto importante en el manejo financiero de las compañías, ¿no es cierto? Poder mejorar ese proceso de cobranza y darse cuenta cuáles son los puntos donde estamos fallando o cómo podríamos ser mucho más empáticos con el cliente y hacer que pague, digamos, antes o las deudas que tiene. También un gran punto es disminuir los costos, o sea, casos de uso de disminuir costos, súper importante también ser más eficiente. Y el gran tema también, yo creo que se está aplicando en todas las industrias, es la mejora de la experiencia del cliente, o sea, entender mucho mejor el journey que sigue el cliente, ¿no es cierto? Sea a través de una llamada, sea a través de que interactúa a través de un WhatsApp, o a través de un chat, o a través de una página web, etcétera. O sea, entender todo ese proceso y todo ese viaje y en cada uno de esos momentos de verdad, ¿no es cierto?, de interacción con la compañía, darse cuenta realmente cuáles son los puntos que podemos mejorar, ¿ya? La calidad, monitorear y hacer automatizado el proceso del monitoreo de la calidad también es súper importante, así como también retener a los clientes, porque muchas veces existen mecanismos de entender por qué se nos están yendo y, bueno, aplicar mecanismos para evitarlo. Interesante las aplicaciones que comenta, destaco especialmente las que tienen que ver con mejorar la comunicación. Data que te permita tomar mejores decisiones y comunicar mejor con los clientes en el momento correcto. Cuéntanos ahora que todo proceso tecnológico al final tiene problemas, tiene dificultades, tiene desafíos. ¿Podrías compartir con nosotros, Alfredo, algunas de las principales dificultades de aplicar los modelos de Analytics en los negocios? Sí, justamente, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, o sea, por supuesto que tiene su dificultad, digamos, tomar los datos, información que pueden ser de llamadas, otro tipo de interacciones que tengamos con los clientes o información del CRM, ¿no es cierto?, con que nosotros atendemos al cliente o los ERP, digamos, los software, digamos, más que manejan los procesos internos de las compañías para poder atender a los clientes. En todo este proceso de adquirir esos datos, por supuesto que existen dificultades. A veces los datos no son confiables o las empresas no tienen, digamos, los mecanismos o los roles que permiten, ¿no es cierto?, asegurar que la información está correcta o se sacó en el momento correcto y por lo tanto, al haber cierto riesgo en eso, por supuesto que puede ser una dificultad o no tener el contexto de las atenciones o de lo que pasó en esos momentos de verdad donde nosotros atendimos al cliente. Y por tanto, el no poder manejar correctamente toda esa información que va a ser más complicado, digamos, en que lo transformemos en conocimiento, ¿ya? En que lo transformemos en conocimiento y que por tanto ayude a tomar decisiones, digamos, y acciones para mejorar, básicamente. Muy interesante lo que comentas, la clave para tomar buenas decisiones y de este proceso de Analytics es tener una buena data, que la data se mantenga, esté limpia y se mantenga al día y esté segura y que tenga todos los procesos de recuperación en caso que se necesiten. Cuéntanos algún caso
que haya sido especialmente exitoso, que manteniendo la confidencialidad nos pueda comentar. Bueno, para nosotros es súper importante que ya llevamos varios años trabajando sobre todo con empresas que están mejorando su experiencia del cliente, y en eso la verdad que hemos podido ser bastante exitosos en banca, en telecomunicaciones, en empresas de utility, y realmente dándonos cuenta en cada uno de estos momentos de verdad en los cuales atendemos al cliente y está en este journey en búsqueda de satisfacer alguna necesidad de este cliente, dándonos cuenta todas aquellas brechas que tenemos de atención, y nosotros realmente sacarlas a la luz y generar una mejora. Hemos ido generando, digamos, un mejor FCR, digamos, o sea, aumentar, digamos, la capacidad para resolver al cliente el problema en el primer contacto, que es súper importante, o sea, es un KPI súper importante. Así también mejorar los NPS de los clientes en varios puntos, y eso, inclusive nosotros tenemos un modelo que a partir de lo que van diciendo los clientes nosotros vamos deduciendo, digamos, el NPS sin, digamos, hacer directamente hacer una encuesta como debiera ser en forma tradicional, ¿no es cierto? Y por otro lado, todos los mecanismos que hemos ido desarrollando para entender el esfuerzo que hace el cliente durante este journey, o sea, es decir, todo lo que significa posibles puntos de insatisfacción, de reclamos, de demora, de transferencia, y en eso realmente hemos podido ayudar mucho a las empresas. O sea, te lo nombro como un gran tema de mejora de experiencia de cliente que ha permitido a grandes empresas tomar decisiones de mejora bastante importantes y radicales en algunos casos. Permíteme profundizar un poco más en tu respuesta cuando mencionaste NPS, el Net Promoting Score, que es una métrica muy fundamental en marketing y en los resultados de atención al cliente. ¿Puedes comentarnos una empresa de estas que atendieron cuál era el NPS antes de empezar el proyecto de Analytics y después, y cómo ese incremento en el NPS generó otra mejora en las métricas de eficiencia o del retorno sobre la inversión? Claro, mira, en general nosotros ese modelo lo dejamos como parte de los dashboards y como un KPI súper relevante en el que nosotros deducimos, ¿no es cierto?, y acompañamos al cliente, y normalmente tenemos mejoras de varios puntos. La verdad que es difícil mencionar a un cliente por cosas de confidencialidad, pero es nuestro norte, digamos, y hemos podido tener muy buenos resultados, tener una correlación, digamos, directa con los NPS medidos por los mecanismos tradicionales, lo que avala, digamos, un modelo correcto. Lo mismo en el tema de la mejora del esfuerzo del cliente, o sea, poder detectar aquellos puntos que realmente están provocando, digamos, un mayor esfuerzo, porque hoy en día, digamos, en todo lo que es la experiencia del cliente es fundamental, ¿no es cierto?, que el cliente transite a través de la interacción, ¿no es cierto?, en forma suave, ojalá con el menor esfuerzo, y no nosotros provocando, digamos, aquellos puntos que generan insatisfacción, ¿no? Y en eso realmente nos hemos enfocado muchísimo. Mencionaste la importancia de atender al cliente en el primer contacto. Eso requiere muchísima información. ¿Puedes contarnos otros beneficios que se logran al aplicar este sistema de Analytics al negocio? Bueno, existen varios. O sea, por ejemplo, ir teniendo mayor granularidad de lo que estamos haciendo, es decir, no tener como caso spot específico, sino que poder entender mucho mejor toda la experiencia del cliente en un volumen mucho mayor, poder entender buenas y malas prácticas en la atención, sobre todo darnos cuenta aquellas cosas que de pronto
se dicen y que se diseñaron de alguna forma, o se dicen, o se escriben, o se establecen, y que finalmente no necesariamente van en un sentido de mejorar la interacción del cliente y hacerla más fácil y hacerla con menos esfuerzo. Y por tanto hay malas prácticas de repente y nos damos cuenta de eso y saltan a la vista, y nosotros a través del Analytics podemos decirle al cliente: oye, tienes que cambiar esta práctica, tienes que mejorar esto o lo otro, y realmente, bueno, y también está por el lado del cliente tomar esas decisiones de que las acciones se lleven a cabo. ¿Ah? No solamente esto se refiere a mejorar, digamos, a lo mejor un coaching, digamos, o un entrenamiento de una persona que está atendiendo. Ese es un punto muy relevante, pero también puede ser algo relacionado con sus procesos o con otros mecanismos automatizados o de las transacciones, etc. Buen punto el de la automatización en la atención al cliente. Tenía esa curiosidad, por ejemplo, cuando se utilizan los famosos chats o los chatbots, en fin. El cliente pregunta, todo el soporte de atención al cliente responde a través de este chat o chatbot. Y tú decías, un objetivo es atender y resolver en la primera interacción, que no tenga que volver al día siguiente con más preguntas. Pero en ese chatbot a veces hay muchas preguntas, o el mismo cliente decide que él no tiene toda la información y va a ir a buscarla. En fin, entonces se dilata un poco el proceso. Ahora, una vez que el proceso está establecido, que hay beneficios, que la organización ya lo percibe, que tiene mejora en el NPS, ¿qué modelo usan para mantener esos beneficios en el tiempo con el equipo humano? Claro, eso es súper importante, porque una vez que nosotros logramos una mejora, ¿no es cierto?, tenemos una metodología de mejora continua. Básicamente, nosotros seguir, bueno, básicamente midiendo, verificando las brechas en el tiempo y volviendo a darnos cuenta que existen accionables para esa mejora continua. Y eso se debe transformar en un accionable y así, en una rueda, digamos, de mejora continua que nos lleve a la excelencia. Y eso es lo que hemos estado tratando de practicar con las empresas con que nosotros trabajamos y las que les damos servicio. Y por supuesto que es un tremendo desafío, porque obviamente tú vas subiendo y vas mejorando y vas llegando a niveles más altos, digamos, y por tanto es un poco más difícil mejorar, digamos. Ahora, una cosa importante, Alfredo, es la evolución. Cómo cada vez salen nuevas plataformas, nuevos procesos, nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las nuevas aplicaciones para el futuro de este negocio del Analytics? Nosotros, sobre todo en el tema del futuro, nosotros estamos trabajando en nuevos modelos de atención, en nuevos modelos que detecten como el NPS, el manejo del esfuerzo, que demuestran KPIs súper relevantes y por otro lado ya en más predictivos, digamos, aspectos que pueden permitir clasificar y predecir, ¿no es cierto?, a través de la inteligencia artificial, ciertas conductas como por ejemplo el churn, o sea, el hecho que el cliente decide irse, y cómo nosotros podemos, a partir de mucha información que vamos recabando, ¿no es cierto?, durante el tiempo, poder entrenar, digamos, ciertos algoritmos que nos permitan, digamos, clasificar a los clientes y decir, aquí con una alta probabilidad este cliente es posible que se vaya o se quiera ir. Entonces, bueno, hay políticas que podemos aplicar y accionables muy importantes para evitar que esto pase, ¿ya? Y esa es una de las aplicaciones más importantes que hemos estado comenzando recién a desarrollar y que, bueno, y que para el futuro, así como esa, en el aspecto de clasificación y predicción, vemos que son súper relevantes para el futuro, ¿sí?, de los negocios. Interesante lo del churn o esa capacidad de abandono del cliente que muchas veces ocurre por resignación, en que ya ve que no le van a responder el problema y simplemente se retira, o el producto deja de serle útil, entonces abandonas el uso, especialmente en empresas de productos o servicios donde hoy día son software as a service. Por lo tanto, la métrica del churn es cada vez más relevante.
Muchas gracias a Alfredo Oyarzún, de Product Manager de Sixbell, que ha estado compartiendo con America Digital News TV la importancia del Analytics en los negocios. Y te quería preguntar, Alfredo, para terminar, ¿cómo pueden, dentro de nuestra audiencia que está interesado en implementar algún sistema de Analytics o mejorar el que tienen, cómo pueden contactar a Sixbell? Por supuesto. Bueno, nosotros a través de nuestra área de marketing vamos a tener toda la información y bueno, primero está nuestra página web, está la posibilidad de que nosotros los vamos a contactar por un lado y por otra parte yo diría que la página web es fundamental, digamos, poder acceder a ella y espero yo... Tenemos mucha esperanza de tener muchos clientes interesados o potenciales clientes que nos dejen sus datos para poder nosotros mismos contactarlos a ellos para conversar este tema. Excelente. Muchas gracias entonces a Alfredo Oyarzún, Product Manager de Sixbell, una empresa con más de 30 años apoyando a las empresas en Analytics en toda la región en Latinoamérica. De esta forma terminamos esta entrevista con este líder en negocios y en... Muchas gracias. Y gracias a ti, Alfredo. Y los dejamos contactados para otra entrevista con otro líder en los negocios en Latinoamérica en su canal America Digital News TV.